Buenas, mi nombre es Alexander González Castaño, soy físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. También tengo una maestría en Ingeniería Matemática y Computación de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Soy docente e investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, en la cual también dirijo el grupo de investigación CIBAIN perteneciente a MinCiencias. Externo a Uniminuto también dirijo otro grupo de investigación, Biosoft, también de MinCiencias, y lidero proyectos de investigación que vinculan el campo de la física con las neurociencias, neurofísica. Lidero adicionalmente el semillero de investigación simulación de sistemas físicos. Junto con el doctor Fidias León Sarmiento de la Universidad Internacional de la Florida, y el que lidera también el grupo de investigación Mediciencias de MinCiencias, vamos a presentarles, les hemos preparado la ponencia Señales Neurales y Bioenergía. Esta ponencia es perteneciente a un proyecto de investigación aplicada que está en este momento en desarrollo. Bien, para entender un poco qué es eso de las señales neurales, voy a explicarle un tipo de señal neural, los potenciales evocados motores que son inducidos por estimulación magnética transcraneal. Aquí en la esquina superior izquierda les estoy mostrando la estimulación magnética transcraneal, la cual consiste en la aplicación de un campo magnético focalizado sobre el córtex cerebral. Este genera un impulso nervioso que viaja a través del sistema nervioso central y periférico. En la esquina inferior izquierda les estoy mostrando el sistema nervioso central y parte del periférico. Y este impulso es llevado a un músculo determinado. ¿A qué músculo llega? Pues eso depende del punto sobre el córtex que haya sido estimulado. En este músculo, la señal analógica se recoge mediante un electrodo de superficie, aquí en la gráfica de la mano lo estoy mostrando, y es llevado a una pantalla de computador. En esa pantalla de computador, en la imagen central, en la más grande, se muestra la respuesta electromiográfica. Es una gráfica de voltaje contra tiempo, el eje Y es el voltaje, el eje X es el tiempo, pero no todo eso que se muestra ahí es el potencial evocado motor. El potencial evocado motor únicamente corresponde a esa respuesta neural que está entre el par de líneas verticales. Son referencias el tiempo inicial cuando inicia la respuesta neural y el tiempo final cuando finaliza. Este pico que aparece a la izquierda del potencial evocado motor encima de una flecha de color verde es simplemente una referencia de cuando sucedió el estímulo en el córtex. Bien, entendiendo un poco qué es una señal neural, se ha encontrado lo siguiente. Uno de los métodos estándar, gold standard para estudiar las señales neurales es el área bajo la curva, pero se ha encontrado que este tiene falencias conceptuales y escaso rigor científico. Adicional a eso, también se realiza de forma manual. Una explicación al respecto es que, por ejemplo, para hallar el área bajo la curva, pues se superpone sobre cualquiera de los picos un rectángulo y el área de este rectángulo se aproxima a el área de ese pico. Bien, ¿por qué son relevantes e importantes las señales neurales y su estudio? Básicamente, pues ellas nos permiten definir protocolos de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, seguimiento y rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Estas dos enfermedades son un problema de salud pública, no solamente en Colombia, sino en el planeta. En Colombia se cuentan con 200.000 personas que padecen de la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson con 220.000. En el mundo, aproximadamente 36 millones de personas están padeciendo en este momento la enfermedad de Alzheimer y se aproxima, se dice que más o menos cada 20 años esta cifra se está duplicando. Con respecto al Parkinson, en este momento son 4 millones de personas las que están padeciendo esta enfermedad y se estima que más o menos hacia el 2030 van a ser 9 millones de personas. Bien, por lo tanto, llegamos a la pregunta de investigación. La aplicación de conceptos físicos a las señales neurales
solventa las falencias conceptuales y la ausencia de rigor científico existentes en su estudio. Para poder responder a esta pregunta de investigación se definieron los objetivos. El objetivo principal es analizar señales neurales de manera científica y eficiente con el fin de afianzar la prevención, el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de personas con enfermedades neurodegenerativas en Colombia y el mundo. Los objetivos específicos para poder alcanzar este objetivo principal son, primero, determinar los conceptos físicos y la respectiva fundamentación matemática que permita solventar las falencias en el análisis. Un segundo objetivo específico es desarrollar una aplicación computacional que implemente el método propuesto. Y el último objetivo específico es realizar una comparación entre los métodos tradicionales y el propuesto. Como es un proyecto en desarrollo, todavía pues no hemos cumplido el último objetivo específico. Bien, marco teórico y metodología. Del campo de la física trajimos al campo de las neurociencias el método o el concepto de energía. El concepto de energía implica esa integral que aparece central. Es una integral definida entre un tiempo inicial y un tiempo final, justamente los tiempos en que sucede la respuesta neural. Y se tiene que evaluar la función que es el voltaje en función del tiempo elevado al cuadrado, y la integral se resuelve con respecto al tiempo. Ese concepto de energía pues es un concepto que ha tenido pues mucho éxito en el campo de la física, está conectado con algunos otros conceptos como trabajo, como potencia, inclusive con las leyes de conservación de la energía. Todo esto pues lo ha hecho muy exitoso en el campo de la física, sobre todo con relación al desarrollo tecnológico. Bien, adicional a eso, como ese concepto de energía tiene ligado algunos otros conceptos del campo de la física eléctrica como voltaje, pues también se puede conectar con conceptos como corriente, como resistencia, etcétera, etcétera. Todo este bagaje, todo este background que ha construido la física permite de alguna manera pues estudiar de mejor forma las señales neurales. Bien. Para poder resolver esa integral, pues tenemos un inconveniente, y es que no conocemos la función que describe el potencial evocado motor o la señal neural. Bien, para solventar esta falencia, pues aplicamos un método numérico de la regla de Simpson 1/3. Esta regla de Simpson nos permite de alguna manera utilizar los puntos que describen la señal, los puntos que están entre esas par de líneas verticales T inicial y T final, y cada uno de esos puntos, que son unas parejas ordenadas de tiempo y voltaje, son implementados, son reemplazados en la forma algebraica, que es la ecuación central que se muestra en este momento. Se reemplazan en la forma algebraica del método numérico regla de Simpson, y de esta manera nos aproximamos a la integral. Bien, para poder de alguna manera validar este método, pues lo que hicimos fue tomar varias funciones conocidas y discretizarlas en el tiempo de igual manera como se discretizan las señales neurales. Entonces en esta imagen les estoy mostrando justamente esto. Tomamos una función conocida, t al cuadrado. Esa función está normalizada con unidades normalizadas. Se discretiza el eje del tiempo, se toman los datos, estas parejas ordenadas se reemplazan en la forma algebraica del método numérico, que es la que ustedes pueden observar en la parte superior o en la parte inferior, y con esta información hacemos dos cálculos. El primer cálculo es el cálculo analítico, ya que conocemos la función. Encontramos una solución a este cálculo analítico, y también la calculamos numéricamente, que es la que aparece en color amarillo. El cálculo analítico fue hecho en la parte superior, está en blanco, y el cálculo numérico está en la parte siguiente, en amarillo. Bien, si tomamos que el tiempo final es 2 segundos y el tiempo inicial 1 segundo, reemplazando esta información en el cálculo analítico nos da 6.2 segundos. Y si lo reemplazamos en el cálculo numérico, nos da 6.200103.
el error relativo porcentual en hacer o calcular eh, el área bajo la curva o calcular de esta manera lo que hemos trabajado, la integral, nos da con un error del 0.00166%. Yo hablo de área bajo la curva porque solucionar una integral es básicamente eh, encontrar el área bajo la curva de alguna función que esté en el argumento de una integral. Bien, otra contribución adicional que se ha hecho es definir las unidades en que estamos midiendo esta bioenergía. Esas unidades las definimos como walls y es una unidad que es derivada, viene del producto entre joules y ohmios, las unidades de energía y las unidades de resistencia. Estas unidades pues son walls, ya que el argumento de la integral, voltaje al cuadrado por tiempo, pues tiene justamente pues esas unidades, voltios al cuadrado por segundos. La equivalencia joules por ohmio es igual a voltios cuadrado por segundos. La deducción pues está esquematizada en la parte superior. Bien, todos estos resultados pues ya se han presentado a nivel internacional, ya se le ha contado a la comunidad científica de que existen falencias conceptuales con relación al concepto de área bajo la curva. En Neuroscience 2013, Society for Neuroscience, pude hacer la presentación en el evento acerca de justamente pues, las falencias conceptuales que se tienen en el manejo de el concepto área bajo la curva. Posteriormente se publicó un artículo científico en Research que pertenece a la revista Science, una de las segunda mejores revistas del planeta, donde se presentan todos los conceptos relacionados con la aplicación del concepto de bioenergía, así como la aplicación, la implementación de la regla de Simpson para poder resolver la integral. Conclusiones interesantes. Si nosotros implementamos, utilizamos el error teórico, la precisión teórica al implementar la regla de Simpson 1/3 en una señal neural, en una respuesta neural, encontramos lo siguiente. Primero, esa forma teórica depende de la diferencia de tiempo que dura la respuesta neural T final, T inicial. Esa respuesta neural está del orden de las 10 milésimas de segundo y también en el denominador tenemos n, que es la cantidad de datos que están entre ese tiempo inicial y tiempo final. En esencia, para las respuestas neurales, esa cantidad de datos es alrededor de 60. Eso significa que el error o la precisión al aplicar la regla de Simpson está alrededor de 10 a la menos 16, por lo tanto el método es muy preciso. También es interesante tener en cuenta que la aplicación del software y el concepto de bioenergía contrastado con el concepto de área bajo la curva, que es lo que se aplica normalmente, pues le estamos proporcionando rigor científico al estudio de las señales neurales. Del software ya les he mostrado anteriormente varias diapositivas, esas diapositivas como la que estoy mostrando aquí a la izquierda arriba de la palabra software, pues se desarrolló para de manera no manual, de manera automatizada, hacer todos los cálculos y mostrar justamente las señales neurales y de forma gráfica los cálculos que se estaban realizando. Bien, les presento a ustedes al doctor Fidel León Sarmiento. Él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad Internacional de la Florida. También lidera un grupo en el Hospital Baptist de Miami, en la Florida. Bien, estas son las referencias. El artículo que está en la parte de abajo es el artículo que ya les mencioné anteriormente. Las demás referencias pues son algunos otros artículos que se han mostrado en eventos o en otras partes. Algunas referencias adicionales. Y sé que el tiempo es muy corto, así que si tienen ustedes alguna pregunta, no duden en escribirnos a estos correos y con mucho gusto se las contestamos. Muchas gracias.